Hola, sí, hola, es un saludo informal porque este video es un material que se va a ver en centros de documentación, o sea, en congresos y reuniones, tanto sea a la mañana o a la tarde, entonces por eso un hola. Mi nombre es Claudia Elizabeth Tour, soy de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y coordino y creé el Centro de Documentación de Artes Escénicas en el Teatro Municipal de mi ciudad. ¿Por qué este video? Este video lo que hace es recompilar 6 videos que fueron enviados a las jornadas del rol de la mujer en las diferentes artes escénicas. Estas jornadas entran en el marco de las jornadas 11ª que organiza la AINCRI, la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, que lo hace en la ciudad de Buenos Aires, de mi país, Argentina, pero que en forma paralela se hacen diferentes jornadas en Entre Ríos y también en Montevideo, Uruguay, y en Bahía Blanca, que es mi ciudad. Bueno, dentro de este marco de esta jornada sobre la mujer en las artes escénicas, un tema que hoy está en vigencia, estamos hablando en mayo de 2019, queríamos la referencia, los comentarios, las opiniones y el aporte de mujeres que hacen historia hoy en diferentes áreas del teatro, pero que por motivos de tiempo, de agenda, de distancia, de kilómetros, porque estamos hablando de gente del país de México, de Uruguay y de diferentes provincias de Argentina, lo que se hizo fue enviar 6 videos. Estos 6 videos van a estar, como dije al comienzo, para que se consulten en centros de documentación de los países mencionados. Entonces, esto es un marco lo que estamos haciendo en este momento y dándoles la bienvenida también a los que consulten este material. Quiero aprovechar este espacio también para agradecer a quienes enviaron su mirada sobre este tema, y que es a la señora Daniela Buret del Teatro Solís de Montevideo, Uruguay, a Claudia Jackson de Citrus, México, a la actriz de México Noemí Cepeda, a Sonia Saracho, investigadora y presidenta de AINCRI de la ciudad de Tucumán, a Laura Fobio desde la ciudad de Córdoba, vicepresidenta de AINCRI, y a la investigadora y secretaria de AINCRI, María Fuckerman. A todas muchísimas gracias porque nos permitieron también, después de escucharlas, debatir en vivo con toda la gente que estábamos en las jornadas. Los dejo para que disfruten y puedan también seguir sus investigaciones sobre la mujer en los roles de las artes escénicas a continuación con el resto de los videos. Gracias. Hola, bueno, felicitaciones por estas jornadas, estas sesiones de crítica e investigación teatral que son sumamente necesarias y fructíferas. Ya he estado en algunas, lamento no poder estar presente en esta, pero agradezco a Claudia que virtualmente me permite, bueno, tener este contacto con ustedes. Yo soy Daniela Buret, directora del Teatro Solís de Montevideo, Uruguay. Claudia me preguntaba cómo había sido mi llegada a la dirección del Teatro Solís. Bueno, esta es como mi segunda venida. A ver, no hay una carrera para ser director de una sala, no existe la carrera para ser director de un teatro. Lo que sí hay es que, bueno, de diferentes disciplinas uno se va nutriendo. En mi caso soy licenciada en Historia, en Ciencias Históricas, tengo una maestría en Ciencias Humanas con especialización en Historia del Uruguay, tengo diplomas en Gobernanza y Políticas Públicas, diploma en Gerencia Social, tengo una gerencia en Relaciones Públicas y Marketing y bueno, y cosas que uno va haciendo en la vida que ayudan a generar este lugar de transiciones, de puestas en escenas. De hecho, mi primer producción, yo estoy en el mundo de la cultura y las artes desde 1997, donde saqué mi primer libro, donde hice mi primera producción de teatro y mi primera exposición en un museo, que es el Museo Blanes, que es el museo público bueno, muy renombrado en nuestro país. Ese fue mi primer contacto. Yo en realidad en ese Museo Blanes hice una exposición sobre la mujer del 900, la mujer hace 100 años. Esa exposición hacía un diálogo entre las pinturas de época y que de alguna manera representaban lo que la mujer era vista por los hombres.
por pedagogos, por juristas, por médicos, todos discursos que construían esa mujer, pero no estaba la misma voz de la mujer. Quienes hablaban por ella, de cómo tenía que ser ese deber ser, y lo mostramos a través de diferentes imágenes, de diferentes grabados, óleos, y hicimos unas mesas temáticas con colegas de facultad de diferentes disciplinas que venían a hablar desde la antropología, desde la historia, de las ciencias sociales. Hicimos mesas de cine también, y ahí eso fue la primera obra de teatro. ¿Por qué? Porque el Museo Blanes es una quinta acá en Montevideo. Las clases altas del 900, el lugar de recreación eran las quintas. Lo que hoy son las costas, la franja costera, que tanto los argentinos vienen a nuestro país, en ese momento hasta 900 era justamente las casas quintas del Prado. Esa casa quinta del Prado, que hoy es el Museo Blanes, era la casa de Clara García de Zúñiga. De hecho, Clara fue una mujer muy inconveniente. Ella dilapidaba fortunas, tuvo hijos bastardos ilegítimos, que después fueron poetas, y la sociedad patriarcal muy fuerte en la época la quiso constreñir, tanto que terminó tratada como loca y quedó encerrada en el altillo de lo que es el Museo Blanes. Entonces, en esa exposición de las mujeres del 900, llevamos una gran actriz de la Comedia Nacional, que es Elisa Contreras, y fue a hacer un monólogo sobre Clara García de Zúñiga. Ella, bueno, la gente estaba deambulando por el museo y ella bajaba toda de blanco corriendo y decía: ¿dónde están mis caballos, mis hijos? Y fue un pequeño monólogo que fue la primera vez que se hizo en un museo, en una obra, en un diálogo entre diferentes disciplinas artísticas. Salió muy bien, tanto que me pidió Armando Altí, que era entonces director de la obra, si me animaba a hacer la obra de teatro y llevarla a su total dimensión y proponerla en una sala. Dije que nunca había hecho una obra de teatro, la hicimos, sacó el Florencio Mejor Espectáculo, de ahí la llevé a otra sala de teatro que era el Espacio del Sótano, Cultural del Sótano, nos fue muy bien. Elisa fue como primera actriz de la Comedia Nacional y me propusieron dirigir la sala. Dije que nunca había dirigido una sala de teatro, presenté un proyecto de 3 meses en el cual tenía una serie de características y un proyecto para evaluar cómo nos iba en 3 meses. Yo había hecho un ciclo de conferencias en unas librerías sobre Uruguay del 900 al 2000, había generado esa exposición en el Blanes, otra en el Cabildo, sobre inmigrantes refugiados a Uruguay, que eran judíos, armenios y españoles de la guerra civil, y cómo eso se manifestaba a través de las artes y cómo dialogaba con nuestra identidad. En construcción, plena construcción, la identidad uruguaya en 1870 empieza un periodo de industrialización temprana, que ahí generaba también un nacer de identidad nacional. Eso fue expuesto en ese cabildo, y ahí llegué a ese teatro y lo dirigí durante 5 años. Esos 3 meses de prueba terminaron en 5 años, cuando me llamaron que se abría el Teatro Solís. Eso fue en tipo septiembre-octubre del 2003. Pedí terminar mi temporada del Sótano, que terminaba en diciembre, y en enero, el 2 de enero del 2004, empecé en este Teatro Solís. Y empecé en un equipo de dirección. Había un director general, que era Gerardo Grieco, yo como director institucional, un director técnico y un gerente administrativo. Me tocó trabajar sobre la historia del Teatro Solís y generar un plan de puesta en marcha de este teatro. Cómo tenía que ser un teatro público con la historia y la tradición de este Teatro Solís, tratar de buscar los mejores aciertos y también ver las debilidades y cómo podía funcionar un teatro después de haber estado 6 años cerrado y qué tenía que ser para esta ciudad del siglo XXI, con qué personal teníamos que contar, para qué ciudad, para qué país. Y eso lo hicimos. Yo estuve hasta el 2011 en este cargo, en 2011 me fui. Yo soy docente en la universidad también desde el 98, y en el 2013 hubo un concurso por primera vez abierto para hacer dirección del Teatro Solís. Estuve concursando casi 7 meses y gané y asumí en mayo del 2014. Desde entonces estoy al frente de esta institución, que tenemos 3 salas con una programación abierta a todas las orientaciones estéticas, que se programa de lunes a domingo, desde febrero a el 24 de diciembre más o menos. Claudia, me pedías también que reflexionara sobre si había tenido algún problema, desafíos, cortes, o cuáles eran las formas de abordar una dirección como un lugar como este Teatro Solís siendo mujer. Es una pregunta que a veces no sé si se la hacen a los hombres, ¿no? De alguna manera, a veces cuando nosotros leemos también las críticas en los diarios, y por ejemplo tenemos una directora mujer de orquesta y dicen: qué vestido lindo que tenía el director de orquesta. Yo no sé si cuando hay un hombre dicen: qué traje maravilloso tenía este director de orquesta.
Entonces hay cosas que a veces me parece bien la formulación de la pregunta y me parece que también apela a que nosotros estamos trabajando desde un lugar de género y que queremos ponerlo en acción. Por eso la considero válida en este contexto, pero también resalto que es una pregunta que nos marca justamente porque pensamos que es una cosa difícil o que tiene algunos paradigmas que romper. De hecho, creo que tiene que ver, por un lado, los temas de los liderazgos. Hay liderazgos diferentes y sin duda las habilidades blandas que son muy valoradas a la hora de dirigir equipos, que tienen que ver con lo cotidiano. Ahí hay algunas cosas, por ejemplo, que empezamos a hacer desde este lugar, que tiene que ver con pensar en lugares específicos para amamantamiento, con salas en los baños que son para todos y todas, que bueno, que los carteles de los baños a veces tenemos en todos los pisos, tenemos baños para hombres y para mujeres, pero también generamos una para inclusivo de alguna manera. Quizás en el futuro sea baños y listo, pero bueno, hay que hacer algunas acciones propositivas para esto en un país que tenemos una legislación social muy avanzada, con matrimonio igualitario, con ley de cambio de sexo registral, en fin, que tenemos un lugar de la diversidad importante. Queremos que esa sensibilidad de género nos apunta para esto, pero también en tema de los tiempos con las familias y con los hijos. Creo que Ibsen lo relata muy bien en Casa de Muñecas. Cuando Nora decide irse de su hogar, lo que no se le perdona es que deje, no al esposo, que deje a sus hijos. Y eso, cuando uno está en algunos cargos, hay un techo de cristal que está muy bien dicho por el movimiento feminista, que tiene que ver hasta dónde uno puede dejar de estar siempre en lugar de los hijos. Y eso tiene que ver con un tema de la concepción de familia y tiene que ver con un tema de los cuidados. ¿Quién se hace cargo? O de los hijos, o de los padres, o de los abuelos. Generalmente son las mujeres las que se hacen cargo de eso y tienen el doble rol de trabajar fuera de la casa y trabajar en la casa, cuando vienen a ver si se hicieron los mandados o quién los hace, qué se va a comer, los deberes de los hijos. Yo tengo 2 hijos, los míos ya ahora son grandes, uno tiene 26 y el otro 20, pero bueno, evidentemente en toda mi carrera el lugar que le di a mi pareja y a mis hijos estuvo atravesado por todo esto, porque uno viene de mañana a trabajar un poco tranquila, de tarde está llena de reuniones y de noche son las funciones, que tenemos que ver cómo nos van las funciones, los artistas quieren que los veas y los días son largos y las jornadas son largas. Entonces en un nivel de lo familiar estrictamente hay un costo. Y también hay un costo o hay un desafío en lo que tiene que ver con esto de dirigir y los liderazgos, porque a veces en las hombres y mujeres somos diferentes los liderazgos que damos, y eso no quiere decir que no seamos firmes. Hay diferentes factores y hay cosas que se les permiten más o menos a algunas mujeres, y eso pasa. Eso pasa y bueno, y hay que atravesarlo y hay que buscar lo positivo y hay que buscar los nortes, ¿no? Porque además en un teatro de esta naturaleza, como es el Teatro Solís, es un teatro público que depende del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Hay un intendente que fue votado por la ciudadanía y establece líneas estratégicas por las cuales llevar adelante. Entonces, lo que hacemos, ya sea de programación o líneas a llevar adelante, no son ideas mías alocadas o inventos que no sean contrastados y aprobados por un sistema público, ¿no? Entonces son llevados adelante con objetivos, con lineamientos, con indicadores de gestión. El hecho de cómo se lleva adelante, bueno, muchas veces siendo hombre o mujer puede ser diferente lo que se espera o cómo se visualiza eso, ¿no? Todos sabemos que si un hombre es público, es un hombre público y se lo dice como pública. Una mujer pública supone otra cosa. Esos preconceptos que tenemos atraviesan la gestión y bueno, es hora de que los empecemos a cambiar. Hay una pregunta también que me hacías, es si este tema del rol de género y de las mujeres como tal tiene de alguna manera un correlato en la programación. La programación es el eje del teatro, es el corazón. Todo lo que hacemos rodea el hecho artístico y de alguna manera lo que buscamos es generar vasos comunicantes con lo que nos pasa en escena. Si tenemos un Shakespeare, yo puedo decir que es un clásico, pero ¿cómo hacer que lo que está pasando en escena me importe a mí en mi vida cotidiana? Si genero algunos vasos comunicantes con estudiantes, por ejemplo, puedo decir que la pelea de amor que se está dando ahí entre Romeo y Julieta, que fue un amor intenso, adolescente y que duró 4 días y que terminaron muertos, puede darse en cualquier barrio de nuestras ciudades. Puede haber, capaz que el padre de Capuleto y los padres de Montesco son en realidad los líderes de la barra brava de Boca y River, o de Nacional y Peñarol. Si entendemos esas broncas que se tienen, podemos entender la lucha de los Capuletos y los Montescos quizás mejor. Y ahí hay un rol del amor, y hay un rol del amor romántico, hay un rol del amor cortés, y hay un tema de género.
Entonces el tema de género no es solamente un tema de mujeres, el tema de género es cómo tratar de vivir en equidad, cómo buscar poner en escena los problemas que nos acucian a todos, que ahí estamos hablando del rol de las tareas domésticas, que estamos hablando de la equidad en los salarios, a igual trabajo, igual salario, que estamos hablando de quién le corresponde cuidar o no al cuidado de los enfermos, de los hijos o de las familias, y eso se pone en escena. Y poner en escena eso supone tener esa perspectiva para elegir las obras. Y no quiere decir que tenga que poner una cuota. Sí supongo que cuando uno planifica y ve, bueno, cuántas mujeres son directores de orquesta, o cuando armamos un espectáculo de rock, cuántas mujeres artistas ponemos. Y ahí a veces hay que hacer algunos esfuerzos por incluir, que si no, no se visibiliza. Y eso es cierto, nos pasa con las cuotas de los partidos políticos también. Creo que nosotros generamos, hace 3 años ya, tenemos la 3ª edición de marzo, que es el mes de la mujer en Uruguay, que generamos un ciclo que se llama Ellas en la Delmira. La Delmira es la sala Delmira Agustini que tenemos, la sala de 120 localidades que está arriba en el Teatro Solís, y le decimos la Delmira porque Delmira Agustini fue una poeta que murió de a manos de su marido. En ese momento, quizás en los 900, era la crónica roja, que la mataba por honor, la mataba porque era mía, la mataba porque era bien visto, y aparecía como un crimen pasional. Hoy son feminicidios que están tipificados como tal y que en Uruguay todavía sigue muriendo una mujer cada 15 días por violencia de género. Por lo tanto, sí tendremos que poner en escena y sí tendremos que trabajar en esta línea. Y no es solo temas que afecten a las mujeres y que solamente las mujeres vengan. Tenemos que trabajar en temas que nos afecten y nos comprometan como sociedad. Y son las generaciones nuevas que estamos también educando y criando y generando espacios estos de reflexión. Así que sí, tenemos que trabajar en género, tenemos que trabajar en poner en escenas este tipo de obras, y eso es un compromiso que hay asumido y que sea transversal a toda la institución. Claudia me preguntaba si era la primera mujer en la dirección del Teatro Solís. Quizás acá lo interesante es saber que el modelo del Teatro Solís no tenía una dirección como tal, porque este teatro nació con la República. Fíjate que en 1830 se jura la Constitución en Uruguay, y a los 10 años un grupo de ciudadanos crea una sociedad anónima para construir un teatro que le llamaban Digno para la Ciudad. ¿Por qué? Porque hay una burguesía social en ascenso que necesita mostrar su dominio, su poderío. Primero, de vincularse con el dominio español. Vieron que muchas ciudades europeas, llegamos a ciudades preciosas, son amuralladas, con una ciudad vieja que es patrimonio. Acá tiramos esas murallas. Esa burguesía tiró las murallas porque eran signo del dominio español. Entonces, bueno, lo primero que quieren construir es un teatro modelo, y ese teatro es el Teatro Solís. 1830 se crea la Constitución, 1840 se crea esta sociedad para hacer el Teatro Solís, que hubo una guerra grande donde participa Rosas también, Argentina, Brasil, Uruguay. Por lo tanto, después de la paz se inaugura este Teatro Solís en 1856. Es el teatro de América más antiguo en vida, pero fue un teatro privado que tenía diferentes figuras en su directiva. Después, en 1937, pasa a ser un teatro público de la Intendencia de Montevideo, y fíjense que ahí también otra guerra, ¿no? 1945 termina la Primera Guerra Mundial, se establece en Francia los modelos de Marot, en el cual se crean las casas de la cultura con ese modelo francés, y acá eso de debate termina preguntándose qué tiene que ser un Teatro Solís, para qué, para quién, qué tiene que tener en su programación. Y se crea la Comedia Nacional, se crea la Escuela Municipal de Arte Dramático Margarita Xirgu, que en realidad nos robamos a la Xirgu que la tenían ustedes en Argentina. Margarita Xirgu había venido en su 4º viaje a América, cuando el franquismo no la deja volver, asesinan a Federico García Lorca, ella estaba en Buenos Aires haciendo de Albert Camus El malentendido, y se lo prohíbe el peronismo, con lo cual ella queda muy angustiada, se siente perseguida una vez más. Ese momento es aprovechado muy bien por los uruguayos, que estaba Justino Zavala Muniz, que le invita a venir a Montevideo a dirigir a la Comedia Nacional y a crear la Escuela de Actores, que hasta hoy sigue viva, que es la Escuela Municipal de Arte Dramático, que está cumpliendo 70 años, a los 50 años que hace justamente ahora de la muerte de Margarita Xirgu. Por lo tanto, hubo un consejo, que era una comisión de tratos municipales que dirigía este Teatro Solís. La dirección como tal surge después de la reforma del Teatro Solís, que fueron 6 años de reforma, 6 años cerrado. En el 2004 es Gerardo Grieco, y bueno, en el 2014 soy yo. Claro, en ninguno de estos momentos, desde el 56 hasta hoy, había una mujer al frente.
podemos decir casi que sí, que soy la primera mujer, pero también hay que decir que hay diferentes formas de gestionar este teatro. Por último, querías que pensar un poquito en qué me gustaría hacer todavía. Bueno, ideas hay muchas y tiempos, bueno, seré yo o quien siga este camino de cosas para profundizar. Creo que el Solís requiere primero a la interna tener algunos cambios que lo puedan permitir con un presupuesto. Claro, a veces uno piensa que todo se arregla con presupuesto. Sí hay cosas que se arreglan con presupuesto, pero sí hay cosas que se arreglan con legislación. Creo que tenemos que tener también algún marco regulatorio que permita pensar, por ejemplo, en amortización, pensar, por ejemplo, en inversiones tecnológicas y técnicas. Fíjate que tenemos los celulares, cada 2 años los cambiamos. Es como que tengas un PlayStation 3 y todos los juegos tengan para Play 4. Eso nos pasa a todas las salas teatrales con los equipamientos técnicos. Ni decir con las cámaras que estamos haciendo esta filmación o con cualquier equipo que esté a servicio del hecho artístico. Entonces ahí hay un rubro que los teatros tenemos que pelear, presupuestos públicos, para estar en sintonía con lo que está pasando en el mundo, para poder de alguna manera seducir también a los públicos a que vengan. Hoy tenemos un consumo cultural que es cada vez más doméstico y tecnológico, que está muy bien. Netflix tiene una maravillosa variedad de oferta cultural, pero ¿cómo seducimos para que la gente se corra de su casa, deje el control remoto y llegue a estos lugares de encuentro social, donde tiene un escenario para ver, donde tiene espectáculos en vivo que son hechos única vez, por más que sean varias funciones, cada vez es única e irrepetible para un público? Está ahí, que sin esa participación del público no se hace el hecho artístico. Entonces, ¿qué necesidades tenemos de tener una inversión que solvente estos teatros para poder tener mejores prestaciones? Y creo también que hay que ver a nivel de legislaciones nacionales, hay que ver también temas de aduanas. Seguimos, cada vez que queremos traer obras de Argentina o de Brasil, hay problemas aduaneros para girar espectáculos, para girar obras de arte, para girar vestuarios, escenografía. En esas cosas tenemos que trabajar. Y creo que también que tenemos programas pilotos que los hacemos en este Teatro Solís, que creo que tendrían que tener una dimensión nacional. Creo que hay que pensar algunas de estas estrategias que estamos generando para achicar la brecha de los públicos. Porque, a ver, en las salas tenemos una muy buena ocupación de sala. Ocupación de sala es esto que tenés una cantidad de plateas disponibles, cuántas de ellas se usan en cada función. Es muy alta la ocupación de sala. Pero si nosotros vemos las encuestas de consumo cultural, que son las de acá de Uruguay, hay en Argentina, hay en Chile, hay en España, hay en Reino Unido, que son las más certeras, vemos que los públicos, cuando no vienen al espectáculo en vivo, ya sea música, teatro, danza, el precio es una de las variables, no es la única. La gente a veces piensa que esto no es para mí, que no lo va a poder entender. Entonces queremos acercarnos también a ese público. Entonces hay un montón de espectáculos que nosotros generamos, acciones que rodean ese hecho artístico, que buscan disminuir esas barreras simbólicas. Y en eso creo que sería muy bueno si pudiésemos transversar las barreras solas del Solís y llevarlos a otros centros culturales, a otros teatros, a otras partes del país, y pensar en estos proyectos a mejor escala. Creo que eso es un sueño que sería precioso poder hacer. Así que, bueno, espero haber contribuido al debate. Les agradezco la paciencia y tratar de escuchar desde aquí y allá. Estamos muy cerca y somos pueblos hermanos. Así que los esperamos también en el Teatro Solís. Buenas jornadas y muchas gracias. Hola, desde la Ciudad de México. Saludo a la comunidad teatral de Bahía Blanca, Argentina, que está presente en este evento académico. Mi nombre es Claudia Irán Jasopango, soy bibliotecóloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, y me he especializado en el manejo y la investigación de la documentación teatral. Trabajo en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, CITRU, conocido por sus siglas como CITRU, que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En el teatro, el trinomio documentación, investigación y creación van íntimamente ligados. No pueden trabajar de manera aislada y tampoco tienen un orden de aparición en el proceso teatral. El estudio y la investigación de las fuentes documentales de teatro nos ofrece un amplio campo de acción, ya que
la variedad de la documentación teatral en comparación con otras ciencias o con otras disciplinas es sumamente rica. Además de la literatura convencional, que es la que pasa por los canales habituales de edición, publicación, distribución y venta, como son los libros y las revistas, tenemos a la literatura gris, que son aquellos documentos que no pasan por estos canales antes mencionados y que son el sustento de la investigación y la creación teatral. Son documentos que también se llaman documentos invisibles o transparentes, y como ejemplos tenemos a los programas de mano, los carteles, las bitácoras de ensayos, los libretos de dirección, las fotografías. Todos estos documentos que contienen datos, que contienen información imprescindible para la investigación y la creación teatral. El estudio de estos documentos nos permite investigar una obra, un autor, una región, un periodo, una temática, aunque también podemos investigar al documento teatral tal cual, ¿sí? Es decir, la mayoría de estos documentos que forman parte, como ya mencionamos, de la literatura gris, ya tuvieron una vida antes de llegar a la biblioteca, al centro de documentación, al centro de información. Al llegar aquí podemos decir que renacen, que tienen otra vida, ya que, por ejemplo, el programa de mano, en un principio, en esta primer vida de la que hablamos, formó parte de la puesta en escena, sirvió de vínculo entre el espectador y el hecho escénico. El público pudo saber quién es el director de la obra que presenció o que iba a presenciar, qué personajes interpretaban, qué actores interpretaban a tales personajes, quiénes fueron los escenógrafos, iluminadores, vestuaristas, etc. Entonces tuvo ese primer uso el programa de mano. En el caso, por ejemplo, del libreto de dirección, este ya fue una herramienta para el director, ya fue una herramienta de dirección que tuvo un uso durante la puesta en escena, durante los ensayos, ¿sí? Entonces, esta primer vida que tuvieron, al formar parte de las colecciones de las bibliotecas, centros de documentación y centros de información, pues renacen, tienen una segunda vida, y en estos recintos, pues son el cimiento para la investigación y para la creación teatral. Es un orgullo, un honor y una pasión dedicarme al manejo y a la investigación de la documentación teatral. Es un trabajo lleno de sorpresas, es un trabajo lleno de vitalidad, ya que estoy convencida que cuando consultamos los documentos en torno a un hecho escénico, cuando estudiamos estos documentos, sabemos que ese hecho escénico fue un acto efímero, pero al estudiarlo nuevamente, al consultar estos documentos, lo estamos reviviendo, lo estamos reinterpretando. Y también es sumamente satisfactorio cuando encontramos en un documento el dato, la información, la imagen que estamos buscando, o que al consultar ese documento se nos presenten, se nos abran nuevas líneas de investigación y de creación teatral. Que viva el teatro, ya que, como dice mi querida amiga Claudia Tou, es nuestra forma de vida. Gracias. Hola, soy Noemí Cepeda, soy actriz, vivo en la Ciudad de México, y creo que hablar sobre el papel de la mujer en las artes escénicas me hace un poco de ruido. Porque me lleva a pensar que entonces la mujer ha tenido que salir de la comunidad artística, de la comunidad teatral, para entonces buscar un papel en la sociedad, buscarnos entre nosotras y recorrer esta vida en solitario. Y no creo que esa sea la opción. Sí estamos
buscando caminos y luchando por derechos y combatiendo la discriminación, el acoso. Vivimos momentos de violencia, pero hacer diferencias y segregarnos como grupo no sé si es la opción. Podemos mejor preguntarnos cuál es el papel de la actriz, cuál es el papel del actor, del teatro frente a las circunstancias que estamos viviendo. Cómo nos estamos comprometiendo con nuestra comunidad, con nuestra sociedad, como gente de teatro, como personas creadoras. Esa sería la pregunta. Pero no quiero abrir distancias, no quiero segregarme, porque eso me duele un poco. ¿Hay diferencias? Sí, hay un montón de diferencias, pero entre seres humanos también hay diferencias, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres. Sí tenemos que hablar de la violencia, que decir que las mujeres desaparecen, que las mujeres no regresan a sus casas, pero que también los niños son violentados, que también ciertos personas como hombres, como personas mayores, también sufren de discriminación, pero separarnos tampoco es el camino, siento. Abrir distancia es lo único que hacen esas diferencias. Y el teatro es una suma de voluntades, es un trabajo que se hace aquí y ahora, pero en conjunto. Las mujeres no trabajamos solas, incluso yo, cuando hago algún personaje, cuando estoy solo en el escenario sin ningún actor, no llegué ahí en solitario. Junto a mí hay mujeres y hay hombres acompañándome en el proceso creativo. Y eso me parece que es más rico, más enriquecedor, tener compañeros junto a mí que están comprometidos con lo que hacemos. Tenemos una gran responsabilidad como creadores, porque nosotros somos los que estamos formando a nuestros próximos directores, directoras, gente de teatro, actrices, dramaturgos, pero también estamos formando públicos. ¿Y qué les estamos mostrando? ¿Hacia dónde los estamos llevando? No hay que olvidar que el teatro posibilita puntos de vista. El espectador es un testimonio de algo que hasta ese momento no era consciente, pero que cuando está ahí en comunión con nosotros, sintiendo, moviendo lo más interno de su ser, sabe que está ocurriendo. Y entonces sabe que nosotros le estamos dando la posibilidad de mirar aquello que le duele de otra forma, que estamos dándole una herramienta, proporcionándole una experiencia que no le va a suceder con el cine, que no le va a suceder con otro tipo de expresión artística. En ese sentido, hagamos teatro con todo el compromiso social que tenemos, pero no marquemos diferencias, porque eso solo abre distancia entre nosotros. Y el teatro es acercarnos, no distanciarnos. El teatro es un juego que vale la pena jugarlo y vivirlo. Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Fuckelman, soy doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires y también soy la secretaria general de la AINCRIT, que es la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral. Bueno, en principio les agradezco que estén ahí escuchando, le agradezco a Claudia por la invitación a reflexionar sobre las mujeres en las artes escénicas, un tema sumamente interesante y sumamente necesario de reflexionar. Yo lo voy a hacer o voy a hablar un poquito sobre mi experiencia como investigadora. Yo trabajo el tema del teatro independiente en Buenos Aires, hice una tesis de doctorado estudiando 9 grupos de teatro independiente que existieron en Buenos Aires entre 1930 y 1944. De esos 9, la mayoría, por supuesto, como se podrán imaginar, fueron dirigidos por varones,
Después hubo uno dirigido con una dirección mixta de un hombre y una mujer, y hubo particularmente dos que me interesaron mucho, que fueron dirigidos por mujeres. Empezamos entonces advirtiendo que hay una desigualdad, no sé si estoy diciendo alguna novedad, entre la participación de las mujeres en el ámbito público, digamos, no en el privado de la casa, sino en el público del trabajo, del arte, de la cultura, de la política, de lo que sea. Entonces, en principio, decir que, por un lado, sí es cierto que había menos mujeres participando de estas actividades. Sabemos que la distribución de roles en las tareas de cuidado es sumamente injusta y que entonces las mujeres, y más en esa época, quedaban relegadas al ámbito de lo doméstico, al ámbito de la casa. Pero también no se trata solamente de eso, sino se trata un poco de quienes cuentan la historia. Y la historia del teatro independiente, al igual que todas las otras historias, también es contada por varones. Entonces yo creo que en principio para las investigadoras y también los investigadores que quieran fortalecer esta tarea, tanto de teatro independiente como de otras áreas, es interesante estudiar con perspectiva de género. Esto significa tratar de recuperar esas miradas, esos lugares de las mujeres que no fueron tomados por la historiografía oficial. Entonces, muy brevemente, les comento dos casos. El Teatro Espondeo estuvo dirigido por dos mujeres, que fueron Wally Zener y María Velasco y Arias, y La Cortina también tuvo dos mujeres a lo largo de sus direcciones, estoy sumamente simplificando, María Rosa Oliver y Mane Bernardo. No sé si les suenan alguno de estos nombres, pero me interesaba destacar dos cosas. Estas dos que trabajan en binomios, es decir, no es que había una sola mujer al frente, sino que esta forma de trabajar de a dos, lo cual me pareció muy novedoso y en sí muy feminista, en el sentido de que no haya un liderazgo verticalista, sino una especie de diálogo. Y por otro lado, cosas que me llamaron la atención, es que estas mujeres, o por lo menos María Velasco y Arias y María Rosa Oliver, tuvieron militancia activa dentro del feminismo. Entonces, en un trabajo que yo hice a partir de estas investigaciones de la tesis, me preguntaba si había un modo de ejercer el teatro que fuera feminista, y por supuesto que no tengo una respuesta acabada, pero pensaba que tiene que ver con esto, con la idea de no ejercer el poder de manera machista o de manera tradicional, que vendría a ser la vertical, sino de una forma más horizontal, dialógica, etc. Y también, por otro lado, nos han criado a todas las mujeres con el sistema patriarcal, no nuestros padres ni siquiera, pero sino la sociedad patriarcal, con que otra mujer es un poquito una competencia ahí. Entonces, desarmar estas miradas, que las mujeres podamos no solo en el presente trabajar en conjunto, sino demostrar que en el pasado también trabajábamos en conjunto y trabajábamos bien, me parece muy, muy interesante. Y lo último que voy a decir, pensemos hoy qué lugar ocupan las dramaturgas, las directoras, las investigadoras en el teatro independiente y en todos los ámbitos, en cualquier lugar donde las mujeres somos la mitad del mundo aproximadamente, en cualquier panel, en cualquier lugar donde ustedes vean que hay más hombres que mujeres. Eso no es casual, eso es el patriarcado y hay que tratar de desarmarlo, y me parece que estos encuentros como el que ustedes están viviendo ahí sobre las mujeres y las artes escénicas son fabulosos y los celebro para estar reflexionando y poder desarmar esas cositas que durante tanto tiempo nos han impuesto y que es hora de que efectivamente las mujeres tengamos el lugar que nos merecemos. Un abrazo a todos. Hola, buenas tardes. Soy Sonia Saracho, docente, actriz, investigadora y desde hace un año presidenta de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, y estoy muy contenta de estar con ustedes de manera virtual. Muchas gracias, Claudia, por la invitación a estas jornadas que van a tratar sobre las mujeres y la escena teatral. Quiero decirles que entre mi campo de intereses está, por supuesto, la investigación acerca del campo teatral tucumano, y voy a hablar desde mi lugar y desde mi territorio. Creo que en estos últimos años las luchas feministas han contribuido a dar visibilidad a las desigualdades que históricamente sufrimos las mujeres, y para poder hablar de esta problemática voy a referirme a algunas
actrices y directoras tucumanas que a lo largo de la historia han permitido que nosotros tengamos una voz propia dentro de la escena tucumana. En primer lugar, me voy a referir a Rosita Ávila, quien desde 1952 habita los escenarios tucumanos y con su grupo Nuestro Teatro tuvo la particularidad de organizar o de instalar una sala teatral en su propia casa hasta el año 1984. Rosita aún hoy sigue habitando las tablas y otorgando visibilidad a mujeres que no tenían un lugar central en el teatro, como son la Pachamama, por ejemplo, un personaje emblemático de los pueblos originarios que fueron históricamente relegados de las historias hegemónicas, y también su personaje La María, que dio voz a las mujeres de las clases suburbanas de Tucumán. Beatriz Lábate, otra referente muy importante, desde la danza y desde el teatro. Ella es bailarina, actriz, coreógrafa y tiene una producción enorme en el campo teatral tucumano. De entre sus 30 coreografías me voy a referir a una en particular que creo que es muy importante y merece un estudio detenido. Su trabajo Nosotras y el Mar con el grupo La Otra tomó como referente 4 mujeres emblemáticas de la historia: Evita, Marilyn, Isadora, Alfonsina, y en esas construcciones poéticas Beatriz nos permitió a los espectadores identificarnos no solo con estas mujeres por su trascendencia, sino también reconocernos en sus fragilidades y en sus fortalezas. Verónica Pérez Luna y Sandra Pérez Luna formaron hace 25 años el grupo Manojo de Calles y hoy sostienen el espacio teatral Fuera de Foco. Particularmente Verónica dirige un proyecto de investigación colectivo que se llama Mujeres que hacen teatro y que permitió, a partir de entrevistas y conversatorios, escuchar las voces de todas las mujeres que sostienen la práctica teatral, no solo actrices y directoras, sino también fotógrafas, escenógrafas, espectadoras. Teresita Guardia, con su grupo Marfil Verde, acompañada por Fernanda Córdoba y Jessica Migliori, entre muchas otras, instalaron una sala teatral, La Sodería, en un barrio popular, suburbano, y lograron instalar las prácticas teatrales en un recorrido o en un circuito que no era el habitual para los espectadores. Ellas consiguieron sacar del centro a los espectadores y llevarlos también a las zonas en las que habitualmente no habitaba el teatro. No quiero dejar de referirme a los colectivos más jóvenes o más recientes, como por ejemplo Socorro Rosa, con sus instalaciones urbanas, sobre todo en las marchas Ni Una Menos y en las del 24 de marzo, y también a formaciones más recientes como Cornelias o el colectivo Actrices Tucumanas, que tomaron los principios de las luchas y reivindicaciones feministas, y en especial el colectivo de directoras provincianas que empezó en el año 2018 en Córdoba y hoy se reúne este año en Tucumán. Somos muchas y tenemos derecho a escribir nuestra propia historia. Muchas gracias y espero que tengan una hermosa jornada. Mi nombre es Laura Fobio, soy vicepresidenta de AINCRIT, docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades y de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA. Quiero agradecer a Claudia Thun la invitación para estar virtualmente presente en estas jornadas sobre el rol de la mujer en las distintas áreas de las artes escénicas realizadas en Bahía Blanca en el marco de las jornadas AINCRIT 2019. En esta participación me quiero detener en el rol destacado de la mujer investigadora en artes escénicas en Córdoba.
la cual desde finales del siglo XX sentó las bases para la investigación en artes escénicas actual en Córdoba y sobre el Teatro de Córdoba. Investigaciones en las cuales se destaca especialmente la figura de la mujer. Investigadoras como Adriana Musitano, Mabel Brizuela, Graciela Frega y Ana Jukelson realizan un trabajo sostenido en las distintas instituciones de formación en artes escénicas. Y me voy a detener especialmente en el trabajo de Brizuela y de Musitano, investigadoras con las que me he formado, que desde hace varios años vienen estudiando el rol de la mujer en el teatro, cuando todavía no estaba tan instalado como tema de agenda, de debate, de los discursos sociales teatrológicos, atendiendo a problemáticas en torno a las decisiones y acciones que involucran a la mujer en el Teatro de Córdoba, de Latinoamérica y de Europa, desde un abordaje comparativo e innovador. Por un lado, Mabel Brizuela, especialista en teatro español, actualmente trabaja con las obras de Itziar Pascual y Leila Ripoll, destacando que del teatro de Ripoll le atrae justamente el compromiso histórico en la tensión entre teatro, mujer y memoria, continuando así Brizuela sus estudios sobre teatro histórico y memoria, iniciados en sus análisis sobre el teatro de Güero Vallejo y de Juan Mayorga, y tales indagaciones le resultan funcionales a la investigadora para pensar lo que llama las posibilidades de teatralidad en tanto proyecto dramatúrgico que vincula texto dramático y escena. Aclara Brizuela en una entrevista que le hice que no le interesa el tratamiento de la relación entre mujer y memoria como programa político. En tanto entiende Brizuela, siguiendo a Mayorga, que el teatro es político de base, sino que le interesa profundizar en el modo en que el teatro visibiliza la figura de la mujer y de la memoria de los pueblos. Por su parte, Adriana Musitano coordinó en 2017 la publicación de 3 tomos de los resultados de una investigación que llevó adelante durante más de 15 años, titulada Teatro, Política y Universidad en Córdoba, 1965 a 1975, investigación codirigida por la hacedora teatral, docente y psicoanalista Nora Saga. A lo largo de dicha investigación se destacó la mirada puesta en el hacer artístico y pedagógico de mujeres cordobesas integrantes del Departamento de Arte Escénico, hoy Departamento de Teatro, el TEUC, y de grupos independientes como el LTL, La Chispa, Los Saltimbanquis, Grupo Bochinche, entre otros. Me refiero a artistas, docentes, mujeres luchadoras como María Escudero, Susana Palomas, Mirna Brandán, Mónica Barbieri, Nora Saga, Artemia Barrio Nuevo, Laura de Betach, entre muchas otras, cuya militancia cultural, política, pedagógica e ideológica se correspondía y se corresponde en la escena, reponiendo a la mujer en un lugar de participación social activa desde la transformación, resistencia y el trabajo comunitario, junto a otros teatristas, docentes, obreros y obreras, estudiantes en Córdoba y en el exilio. En el marco de esa investigación se destaca en el tomo 1 sobre el teatro del Departamento de Teatro, el reconocimiento con el doctor honoris causa a 2 docentes y artistas que fueron cesanteadas de sus funciones en los 60 y 70, y me refiero a María Escudero, cesanteada en 1968, y a Laura de Betach en 1975, ambas por su compromiso desde lo pedagógico con una transformación social. Dice Musitano y Saga, para ambas, Escudero y de Betach, la horizontalidad fue más que un tema y un objetivo, porque lo político era estructural. Retomo para cerrar una cita de María Escudero que ella expresa en el exilio en 1972,
que resume la comunicación que promulgaba el nuevo teatro de los 70, llamado Nuevo Teatro, y me permito actualizarla desde el lenguaje inclusivo. El hombre que hace teatro, dice Escudero, podríamos decir les hacedores teatrales, entra en diálogo con el hombre que va al teatro, los espectadores, y se pasa a otro nivel de conciencia. El teatro lo hacen todos. Todos participan del hecho teatral, una realidad que es parte de la realidad general. Quien toma conciencia de la realidad desea transformarla, combatir activamente contra todo lo que mutila al hombre, lo mata, lo deshumaniza, lo convierte en un antropófago suicida. Y el que no combate por esa transformación es un pedazo de hombre. El teatro sirve también para elaborar esa conciencia. Hasta ahí la cita de Escudero. Palabras que me parece que sintetizan un posicionamiento brechtiano sobre la posibilidad transformadora del teatro, con la cual acuerdan Brizuela y Musitano, que se actualiza, reformula y resignifica en el posicionamiento de las hacedores teatrales de Córdoba hoy, que desde la investigación, la crítica, la edición, la traducción, la docencia y las distintas dramaturgias de actuación, de dirección, generan espacios de diálogo, de compromiso y de acción para que lo inclusivo pase de ser un objetivo que adjetiva y se constituya en lo recurrente, lo propio, lo consolidado, lo desinstituido y desinstituyente para una nueva transformación social.